Es miércoles de mesa, perdón, Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. De buenas, Joaquín, así saludándote. Eso, así me gusta. Así es. René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, te mando un fuerte abrazo, les mando a los tres un gran saludo y a tu audiencia. Gracias, don Pepe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Una provocación. Buenas tardes. Mira, Joaquín, fíjate que hoy escribió una pregunta muy interesante en El Economista, su director Luis Miguel González. Pregunta cuánto vale para México la relación económica con Cuba. Y haciendo números, Joaquín, el valor del comercio de un año con Cuba equivale a medio día de comercio con Estados Unidos. Así es la comparación, ese es el valor. Entonces, yo creo que no va a arriesgar eso el presidente en este activismo en política exterior que ha sorprendido a tantos en su gira y después de su gira. No creo que el presidente vaya a arriesgar eso. Yo creo que si nos serenamos y dejamos las preocupaciones por tensar las relaciones con Estados Unidos, las dejamos a un lado, vamos a ver los hechos. Separemos la retórica de los hechos. Y los hechos nos dicen que hoy, 11 de mayo de 2022, la política migratoria de México sigue siendo la misma que establecimos cuando estaba en la presidencia Donald Trump y siguió con Biden. La política migratoria de México es contener a los migrantes centroamericanos en la frontera sur, pero en la frontera sur de México. Eso no cambia. Entonces, lo demás es paja y retórica, Joaquín. No, yo creo que es más que paja y retórica, entendiendo lo que me acabas de decir. Y no solo está igual, don Pepe, la política migratoria. Ahora nos enteramos porque no nos informaron formalmente de que iba a regresar a Estados Unidos quienes son el número 2 de migrantes detenidos en Estados Unidos, cubanos, y el número 3 de migrantes detenidos en Estados Unidos, que son nicaragüenses. El número 1 es de mexicanos, ¿eh? Roy, ¿tú cómo viste este activismo? Porque efectivamente es un activismo. Hoy dijo el presidente que habló con los presidentes, bueno, con los 4 presidentes. Él lo dijo hoy, sí. Guatemala, Nicaragua, Cuba. Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba, y el primer ministro de Belice, y que también había hablado por teléfono con el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien acaba de anunciar que él tampoco va, que se suma al presidente López Obrador si Biden no invita a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, Roy. A ver, bien dicho con lo de dictadores, por cierto. Yo voy a coincidir con Pepe. No importa si el presidente va o no va. O sea, no importa. La relación con Estados Unidos no depende de si va o no va, y tampoco depende de esta gira que hizo. La relación con Estados Unidos, hace 10 días, Biden le dijo a López Obrador, ahí estate que te voy a hablar. Ahí estate, ese viernes, ahí estate, porque te voy a hablar. Y ahí esas llamadas son más importantes que el no ir a la Cumbre de las Américas. El decir no voy y es una protesta, es una forma de subirle de volumen a algo que es muy poco importante para los mexicanos. Ahí no se resuelve en México. Ahí no se resuelve. Ahí no es nada importante. Es mucho más importante la cooperación con Estados Unidos para la migración, para la seguridad, para la economía, que ir o no ir a la Cumbre de las Américas. Fíjate qué punto descubre esta decisión del presidente López Obrador, que es lo que tú dices. Pues no importa si va o no va. Es más, no importa si van o no van Cuba, Venezuela, no importa, y Nicaragua. Es más, te diría, no importa si no se hace la Cumbre de las Américas, Roy. Exacto. Yo que he acudido, bueno, por ejemplo, a la Cumbre de las Américas desde la primera en 10 de diciembre de 1994 en Miami, y aún sin número de cumbres de todo tipo, de todo, sí, no recuerdo que de una cumbre se haya tomado en la que haya participado México una decisión importante que beneficia a México o a los mexicanos. De acuerdo. ¿Sí? René. Claro, Joaquín, yo creo que coincidimos los tres, sobre todo con lo que enunciaba don Pepe y como lo concluyeron ustedes. Por supuesto que no. Yo creo que
Aquí lo que sí importa para el presidente es, como siempre, estar mandando el mensaje a sus bases, el estar, como siempre, tratando de estar posicionando la imagen como líder que quiere ser en Centroamérica y esta parte del Caribe. Finalmente, lo que importa, como se refieren ustedes, es el peso de esa importantísima y la vital relación bilateral que se tiene con los Estados Unidos. Finalmente, lo que importa para la gente y sobre todo en las fronteras son los temas centrales que pudieran afectar cualquier decisión que se tomase o no se tomase por parte de los dos gobiernos y que impacta cotidianamente el tema de la migración, como tú mencionaste, el tema central de la migración, por mencionar solamente algo con Cuba, de cubanos que a través de México están intentando pasar hacia los Estados Unidos y que le es importante con toda la agenda general de migración al propio gobierno de la Casa Blanca. Lo que importa para los ciudadanos es qué puede suceder con el comercio, qué puede suceder con medidas, cuando yo menciono la frontera, que puedan afectar su seguridad, que puedan afectar su economía. Eso es lo que realmente importa. Y yo creo que si hablamos de la gira del presidente a Centroamérica y al Caribe, nada más mencionando la pura isla de Cuba, esto no llena el vacío de una política exterior mexicana que en términos generales y de estrategias también concretas ha estado ausente con este gobierno. Considero que lo más importante es una política de largo aliento y una política muy concreta y muy objetiva en la relación importantísima que tenemos con los Estados Unidos, Joaquín. Bien, don Pepe. Él debe ser, mi querido René, no, es lo que es, ¿eh? Estoy de acuerdo. Mira, Pepe. En esto, Roy acaba de tocar un punto, tú lo tocaste en tu columna de hoy en Milenio, Joaquín. Están aquí ahorita en México entrevistando con gente de relaciones encabezada por Marcelo Ebrard y por la secretaria de Seguridad Federal, Rosicela Rodríguez. Están el subsecretario Dodd, que es de Asuntos de Drogas del Departamento de Estado, y la subsecretaria de Seguridad Interior, Serena Hoy. Los dos vienen a hablar y tú transcribiste parte de lo que dijo el Departamento de Estado en su informe en Washington. La urgente necesidad de acciones concretas para detener la producción y el tráfico de fentanilo y otros narcóticos. O sea, esos son los temas importantes. Esos son los que importan y a ellos esos son los que les importan. Y nosotros les tenemos que responder en eso, porque yo creo que cometieron un error al anular, al quitarle el espacio al avión de la DEA en el aeropuerto de Toluca. Creo que es un error de funcionarios acelerados, porque son vengativos y van a ver los funcionarios estos, se la van a cobrar los de la DEA, si no ahora, dentro de 10 años, pero se los van a cobrar, ¿eh? Oye, ¿quién habrá tomado la decisión de quitarle el hangar, ¿no? O el espacio donde guardaba la DEA su avión en el aeropuerto de Toluca? Mira, siempre sobran espontáneos. Ve hoy, por ejemplo, hoy en la mañana en Fórmula, no dice Pigmenio Ibarra que por qué los Estados Unidos no juzgan a aquellos que con tal de ser sumisos con el imperio reconocieron al espurio Felipe Calderón. Yo creo que Pigmenio le falló la memoria. Se le olvidó que el primero que vino a avalar el triunfo de Carlos Salinas, y el primero que avaló también el triunfo de Felipe Calderón fue Fidel Castro Ruz. Así es, incluso vino Fidel Castro vino a la toma de posesión de Carlos Salinas. Toma, y él recibió a Calderón como presidente de México, lo reconoció. Entonces, perdón, ya están ahora juzgando al difunto. Es que también tú, digo, de veras que no tienes nada que hacer en las mañanas, don Pepe. Sí, es más Roy, pero aquí hay un punto, Roy. Aquí lo que estamos viendo es lo que te decía hace un momento, este activismo del presidente López Obrador
asumiéndose como un líder latinoamericano o queriéndose asumir como un líder no latinoamericano, sino de la, si me permiten, izquierda, pues latinoamericana, como comentaba ayer me comentaron de Washington. No, el presidente de México se ha colocado del lado de las dictaduras. Me dijeron de los dictadores, lo que voy a decir de las dictaduras y no de las democracias. Que ese es el argumento para lo de las Américas, que no van a invitar a los países que no defiendan la democracia como sistema. Y ahí hay 3 países donde no hay democracia, ¿no? En Nicaragua no le podemos llamar Nicaragua, democracia lo que hubo este año, ¿no? La elección ¿Cómo? no fue democrática, ¿no? Quitaron a todos, los encerraron, los metieron a la cárcel a todos los que querían ser opositores, ¿no? Entonces, bien, a ver, Joaquín, mira, el querer ser líder de Latinoamérica o de Centroamérica, si lo quieres poner, porque ahí fue la gira, es solamente ante gobiernos, ¿eh? La población, yo que trabajo en esos lugares, la población guatemaltecos, salvadoreños, no nos ven con mucho aprecio al país México, ¿eh? Somos el horror, somos el infierno para sus paisanos cuando cruzan México. O sea, peor que cuando nosotros opinábamos de cómo nos trataban a los migrantes en Estados Unidos, ellos piensan que pasar por México es el infierno, de cómo los tratan. Lo es. Y lo es. Y eso, y luego en términos deportivos nos odian. No somos así que como nos quieren a nosotros, ¿eh? Entonces, el querer ser líder es nomás a nivel gobierno. No estaban pidiendo que fuera México. Fue una decisión de que México quiso ir a esa gira. Pero otra cosa, los ciudadanos en México les importa menos que cero este tipo de giras. No tienen nada que ver, o sea, no está en su vivir cotidiano el de las Américas, el que si va a Cuba, el que si va a El Salvador, Guatemala, Honduras, no tiene nada que ver. De hecho, formalmente te voy a decir un dato medio extraño. Los mexicanos creen que el presidente de Cuba se llama Fidel Castro. O sea, no saben que ya hubo cambios, que murió. Es muy poco interés en el exterior. Y mientras en una semana, menos en una semana, en donde estamos viviendo inflación, donde estamos viviendo asesinatos de periodistas, feminicidios, donde estamos escándalos con un incidente en el aeropuerto, dictamen de la línea 12. ¿Tú crees que están interesados? Sí. ¿Quién va a ir? Sí. Oye, mañana, Roy, se rebasa la línea de los 120,000 homicidios dolosos en México. Ayer lo comentaba con Carlos Pena. Mañana se rebasa. Y nos va a interesar lo de la Cumbre de las Américas. No, hombre, no. Y otra cosa que apunto, antes de ir al corte y regreso contigo, René, el presidente volvió a mencionar esa frase o ese título que detestan los centroamericanos y gran parte de los latinoamericanos. México volvió a ser el hermano mayor de Centroamérica. Es como equivale a que el presidente reconozca que España es la madre patria, que tanto reniega, ¿sí? Y que no es la madre patria ni México es el hermano mayor, pero está con esa idea, Roy. Exacto. Una de tantas contradicciones, Joaquín. Bien. Sí. Pero regreso contigo, René. Regreso con la mesa, por supuesto. Roy Campos, René Casado y don Pepe Fonseca. Bien, hablaba René del hermano mayor, de Big Brother. Te escucho. Sí, Joaquín. Una más de las tantas contradicciones que afloran no solamente en el discurso y la retórica presidencial, sino en sus tomas de posturas, entre comillas. Verdaderamente uno podría decir es incomprensible, pero no, es que así es. Esa contradicción más la de querer darle coartadas de salida a una dictadura como la cubana y justificarla, porque ahí está la lucha por la independencia y la dignidad, cuando lo que aflora, por mencionar solamente algo, es que la libertad de expresión y el ataque a los derechos humanos es condenada constantemente, no solamente internamente en ese país y en la isla, sino internacionalmente. Y también a lo que referías, Joaquín, de querer ser el líder de la región. Bueno, pues muy bien, México es una potencia media y tiene y puede y debe, y yo diría, ejercer un liderazgo y una influencia, entre comillas, en esa zona. Pero México también lo que necesita es el despliegue de una gran política exterior de más largo alcance, más integral, dirían los conocedores.
los intereses políticos y económicos estratégicos comerciales del hemisferio occidental, como le llaman, son muy importantes, pero hay determinantes, como mencionó don Pepe. Baste ver el peso de lo que implica económica y comercialmente una relación o una situación. Entonces, estos intereses de México, sí, son mucho más importantes que el interés personal y particular de imagen, de proyección y de pretendida trascendencia de liderazgo nacional e internacional de un presidente. A ver, don Pepe. Mira, ¿qué te parece, Joaquín, si aterrizamos en el México real otra vez? Venga. Hablando del espacio aéreo. Exactamente, Joaquín. A ver, fíjate con qué habilidad. La retórica es una cosa, vuelvo a decir, hay que separar, y esa idea de separar la retórica de los hechos, tengo que confesar que me la dio nuestro gurú, Roy Campos. Mira, si separamos la retórica de los hechos en la cosa del espacio aéreo, ves que al final de cuentas, aunque nos dijo ayer, el rediseño está bien, el del espacio aéreo, ese no es el problema. Pero, ¿qué son los hechos? Una, alivian el tráfico aéreo del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, quitando los charters, que son pocos, pero sobre todo quitando el transporte de carga del aeropuerto de la Ciudad de México. De ese sí se mueve de inmediato, se sale de inmediato. Ya con eso aliviaron la carga, resuelven el problema del espacio aéreo que tenemos. Por lo pronto, mientras empiezan a irse las aerolíneas fuera. Sí. Pero y no tuvieron que hacer decreto, Joaquín. ¿Me permites un momento, don Pepe? ¿Me permites un momento, don Pepe? Sí, señor. No se pueden pasar las compañías aéreas de carga hoy ni mañana al aeropuerto Felipe Ángeles porque todavía no están construidas la zona de aduanas, que es fundamental en la carga, ni las instalaciones de aduanas, ¿sí?, para carga. Pero fíjate, también lo resuelve, hoy lo dijo en la mañana también el secretario de Gobernación, Joaquín. ¿Qué van a hacer? Pues no se pueden ir de inmediato. Pues, oye, entonces, ¿saben qué? Aquellos que tengan adeudos con las autoridades aeroportuarias del aeropuerto de la Ciudad de México, no van a operar. Los van a sacar, les van a limitar operaciones. Joaquín, hay muchos modos como dicen, hay muchos modos de despellejar un gato. Y estos encontraron la forma. Y los hechos son esos, Joaquín. Pero lo que sí se va a posponer y se va a tardar mucho, porque eso corresponde a romper la política de austeridad, es que recupere el aeropuerto de la Ciudad de México la categoría 1. Eso requiere. Pues ve nada más el caos, mi Roy. Y aún así quieren. Ahora entiendo por qué llevamos. Ahora el día 25 se cumple un año de que degradaron a los servicios de aeronavegación, no a las compañías aéreas, no, a las autoridades de aeronavegación de 1 a 2. Y me dijeron enseguida, no, también pasó con Calderón. Es cierto, pasó con Calderón. También fue degradada, pero los 5 meses estábamos otra vez en 1. Y hoy hablan ya de agosto, a ver si octubre, y nada, Y mientras tanto... Para que lo entienda el que nos escucha, significa que ven más riesgo en volar en México. O sea, eso significa riesgo. O sea, es menos seguro el espacio, ¿no? Entonces, cuando nos degradan. Y entonces autorizan menos vuelos, menos líneas. O sea, no van a autorizar ninguna nueva ruta. ¿Por qué? Porque no ven seguro cómo se maneja. Joaquín, mira, ahorita lo que platicaba Pepe. Pepe está hablando un poco del manejo de los vuelos que se van a Santa Lucía, de las críticas, de cómo hace el presidente para que se pasen. Bien, pero el incidente que vimos, el problema del incidente es un problema de manejo de personal, de administración del aeropuerto. Ese fue el problema. O sea, de controladores faltaban, mal capacitados, cansados, o como se quiera, pero es un problema humano causado por una mala administración y un mal ambiente. Eso sí no es culpa de nadie más que de los que ponen ahí a la gente. Tan es así que sacan al responsable. Es la aceptación de que estaba mal. Claro. Se reestructura, porque hay un error.
pero ese error de manejo de personal o de nombramiento de personal puso en riesgo la vida de personas. Pero no está corregido, ¿eh? Ojo. No, pero ahí es el intento. Bueno, no es un asunto del espacio aéreo, es de manejo y Pero mientras tanto sigue volando, 60 vuelos, operaciones por hora en el aeropuerto de la Ciudad de México. Dame una conclusión, Roy, y paso contigo, René. A ver, no más es salirnos del tema porque estamos viviendo, del miércoles pasado que hablamos a hoy, asesinaron a 3 periodistas. Cada vez que asesinan a un periodista, vemos menos, entendemos menos, conocemos menos, entendemos menos al país. O sea, tenemos que entender que cada vez que asesinan a un periodista, perdemos todos. Y solamente fueron 3 de miércoles a miércoles. Gracias, Roy. René, una conclusión, por favor. En el México real, como dice Joaquín, y antes de ir al corte mencionaste la cifra que se ha rebasado el número de 120,000 homicidios. Mañana. ¿Verdad? Y Roy menciona, sí, esto de los periodistas. Lo que se vive, Joaquín, son un sinnúmero de detonantes de contingencias en un gobierno que ha sido improductivo y que la mayoría de las veces no ha dado resultado a lo que está demandando en seguridad, por mencionar, por parte de los ciudadanos. El hecho de que hay una crisis, ¿sí?, de agresión contra los periodistas. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Las declaraciones del presidente no ayudan en nada. ¿Por qué? Porque están, como siempre, con la marca de la casa, enfocando problemas de contingencia y de crisis, no en términos de qué se tiene que hacer para neutralizar o poder a lo mejor prever una problemática o tratar de administrarla o tratar de aprender de ella y tomar las decisiones necesarias, lo cual implica, Joaquín, responsabilidad y busca de eficiencia más allá de la pura supuesta voluntad política, y no enfocar gestión de crisis, si es que se gestiona, en términos siempre de víctimas, victimarios, héroes o villanos. Esa no es la respuesta. Estamos ante un gobierno improductivo y muy lejos de lo que ha prometido. Solamente si mencionamos este aspecto, un aspecto una vez más trágico y lamentable, Joaquín. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, René. Buenas tardes. Don Pepe, por favor. Pues mira, Joaquín, lo que pasa es que estamos en una etapa en la que, al parecer, nadie quiere reconocer equivocaciones. No, claro, no. Pues ¿cuándo han querido? ¿Qué gobierno ha querido reconocer? Déjame entonces dejar una reflexión de Marx, que decía... ¿De Marx Arriaga? No, Marx, no Marx Arriaga. Carlos Marx. Es una ¿De Groucho? Marxista, por supuesto. ¿Qué es de Groucho? Es una reflexión seria, Joaquín. De Groucho Marx, por supuesto. Muy seria, y dice que disfruta sus equivocaciones, que nadie le debe quitar el placer de equivocarse. Y si lo repasa uno despacio y lo junta con aquello de que uno aprende de sus errores, creo que es una gran definición de Marx, insisto, de Groucho Marx, que sí es serio. Gracias, Joaquín, y buenas tardes a todos. No, hombre, gracias a ti, don Pepe. Roy, que estés muy bien. ¿Cómo estás viendo el béisbol, mi Roy? Nada más para preguntarte. Así es, ¿qué tal el arranque de los Yankees, Impresionante. No, sí, pero la liga aquí, ya te la liga mexicana, o no solo sigue la del Pacífico. No, ya la del Pacífico no empieza todavía, ya acabó en febrero, inicia hasta fin de año. O sea, para ti la liga mexicana no. No calienta. Bueno, gracias, Roy. René, Pepe, buenas tardes, nos vemos el próximo miércoles.